Esto es escrito está, y yo soy Wilmer Herrera, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos del 14 al 26, la inmortal palabra de mi Dios dice de la manera siguiente, dándole el apóstol Pablo consejo, sigue dándole consejo, el apóstol Pablo a Timoteo, de cómo debe conducirse en la iglesia, cómo debe conducirse los miembros de la iglesia en la vida y en la iglesia. Le dice en el verso 15, lo leo porque me parece que es fundamental este versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero en el versículo anterior, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que exhorte delante de Dios a la grey a que no contiendan por palabras, porque esto no ayuda a los oyentes y lo que hace es que desvía a algunos de la fe. Le dice esta exhortación a Timoteo, pero después le da un consejo a Timoteo en su vida personal. Y es cuando comienza el versículo 15, pues le dice que procure ser diligente, que se presente a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse de nada. ¿Por qué? Porque enseñó bien la palabra de verdad, porque vivió bien en la palabra del Dios eterno, andó una vida recta en la palabra de Dios. Y en el versículo 16 le vuelve otra vez a recalcar, del versículo 16, 17, le vuelve a recalcar que esas palabras son palabrerío, son palabras vanas, son conversaciones profanas, que no conducen a nada, que solo llevan a la impiedad. ¿Qué cosas está? ¿Por qué le dice esto? Por eso es que le dio el consejo en el versículo 14 a la grey, porque sabía que la grey estaba andando en conversaciones mundanas y paganas que solo llevan a la impiedad. Y le advierte a Timoteo: apártate de esas cosas, Timoteo. Sé diligente tú y preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. Y le dice, y le da nombres incluso, le dice Himeneo y Fileto son unos de ellos. Ellos niegan la resurrección de entre los muertos, dicen que ya se efectuó, que no habrá resurrección, y lo que hacen es desviar a algunos de la fe. Pero dice el apóstol Pablo, pues, que en otra carta a Tito, en Tito, si mal no recuerdo, dice que Himeneo es entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar el nombre del Dios eterno. Y le dice, pero Timoteo, mira, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted invoca el nombre de Cristo, hermano, hermana. Usted invoca el nombre de Cristo. Usted no tiene nada que ver con la iniquidad. Usted no tiene nada que ver con conversaciones paganas, vanas, mundanas, que para nada aprovechan en lo absoluto, porque usted invoca el nombre de Cristo. Usted debe hablar es palabra de vida, palabra de bendición. Usted debe hablar es la palabra inmortal de nuestro Dios. Usted debe enseñarle a ellos que lo que están haciendo está malo, que su conversación está mala. No se mezcle con ellos en la conversación. Ese es un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros también. Y entonces, para ampliarle el conocimiento, le dice que en una casa grande hay utensilios de oro y de plata, utensilios de madera y de barro, que unos son para uso honroso y otros son para usos viles. Entonces debemos nosotros tratar de ser como el utensilio de oro y de plata, de uso honroso. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque le dice: mire la misericordia de Dios, oiga la misericordia de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, como que si serás como el oro y la plata, un instrumento para honra. Si te limpias, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si se limpia, ¿de qué cosa? Esa es la comparación que está haciendo. ¿De qué cosas debe limpiarse? Porque el barro y la madera no es fácil limpiarlo, pero el oro y la plata se limpian con facilidad. Entonces, ¿de qué cosas debemos limpiarnos el pueblo de Dios? De esas conversaciones que para nada aprovechan, de esas conversaciones que son vanas sutilezas, que son filosofías huecas, que no sirven para nada, porque lo que hacen es generar contienda. Limpiémonos de estas cosas para ser vasos útiles de honra a nuestro Dios. Aleluya. Y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces la pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿con quién andamos nosotros? Porque dice: huye de las pasiones, huye de las pasiones juveniles. Porque es que Timoteo era un hombre muy joven. Joven, a ti te hablo. Jovencita, jovencito, a ustedes les hablo, jóvenes. A ustedes les digo, el Señor les está diciendo: huyan de este mundo corrompido y perverso.
huyan de estas desviaciones que existen en el mundo, huyan del lesbianismo, de la prostitución, del homosexualismo, del alcoholismo, de la drogadicción, de ser afeminados, de querer ser como hembras pero son varones, de ponerse adornos de mujeres. Huyan de esas cosas. Esas son pasiones que solo son generadas por el diablo. Eso debes quitarlo de tu vida porque no agrada esto a Dios. Huye de esas pasiones juveniles. ¿Y sabes qué debes buscar? Busca la fe, el amor, la paz y la justicia de Dios para que seas un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Sabes? Mientras respire, estás a tiempo. Puedes hacerlo. No te preocupes porque yo también fui un hombre pecador, fui un hombre que anduve en toda clase de cosas malas. Pero cuando Dios vino a mi vida y limpió mi vida de la injusticia, de la maldad, de la inmoralidad, entonces estas cosas comenzaron a brillar en mí, aunque reconozco delante de Dios y delante de los hombres que todavía me falta. Ciertamente hay cosas, pues, que todavía Dios me sigue ayudando, porque es que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Esto es a los que somos de Cristo Jesús, pues. Le dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contienda. Fíjese que le insiste siempre en lo mismo, ¿no? Desecha a los que hablan necedades, a los truhanes, a los que producen divisiones, porque todo eso lo que trae es contienda. Deséchalo, Timoteo, deséchalo, joven, deséchalo, hermano, deséchalo, hermana, a usted también, de la edad que tenga, anciano, anciana. Desechemos esas cosas porque no nos ayudan en el crecimiento espiritual y no agradan a Dios y no dan buen testimonio de una vida en Cristo, que es la que nosotros debemos dar. Le dice en los versículos 24 al 26, preste mucha atención porque estos versículos son cómo debe vivir un siervo aprobado por Dios. Le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿qué nos está aconsejando? Lejos nosotros de ser contenciosos, de ser peleones, querellosos, altaneros, gritones, groseros, de ser faltos de respeto con las personas. Lejos de esto, aquí está el consejo de un obrero, de una obrera aprobado y aprobada por Dios, y que debemos dar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y a qué nos está llamando el Señor? Pues a alejarnos de toda contienda, que seamos amables. Los que enseñan, los que predican, los que pastores, pues deben ser aptos para enseñar. Y que es una persona apta, una persona que se debe preparar para enseñar lo que va a hablar delante de la grey. Sufrido. Lo leímos, lo hemos compartido pues en el capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2. Pues el obrero de Dios es sufrido, hermano. Eso lo sabemos nosotros los hijos de Dios, que nos toca sufrir por predicar el evangelio de nuestro gran Rey Jesucristo. Le dice, con mansedumbre corrige con mansedumbre, no seamos altaneros, no seamos groseros, no faltemos el respeto para corregir lo que está malo. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, no ser que quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, bueno, es corregir como Dios nos demanda, pues, con espíritu de mansedumbre, para que ellos acepten la corrección y se vengan al camino del Dios eterno, porque ese es el propósito. El propósito no es brillar nosotros en las redes sociales, no, el propósito es que se oiga la palabra, que se medite en ella, que usted la haga en su vida y que se vuelva al Señor Jesucristo. Y dice, y escapen del lazo del diablo, porque están en el lazo del diablo. El diablo los tiene oprimidos, el diablo los tiene presos y son cautivos a voluntad del diablo. Por eso es que hacen todas esas obras que hace un rato dije, porque están presos en los lazos del diablo. Pero Cristo les ama mucho, Cristo quiere perdonar sus vidas, Cristo quiere levantarte. Entonces vuélvete a Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde.